bienvenidos a una nueva edición de las conferencias del Bicentenario organizadas por la Comisión Bicentenario del Congreso de la República. El día de hoy trataremos acerca del desembarco de la Expedición Libertadora en la Bahía de Paracas con ocasión del bicentenario de este importante acontecimiento ocurrido el 8 de septiembre de 1820 en el camino a la independencia de nuestro país. En esta oportunidad nos acompañan dos destacadas historiadoras. Nos referimos a la doctora Beatriz Bragoni y la doctora Elizabeth Hernández. Permítanos presentarlas. La doctora Beatriz Bragoni es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora principal de CONICET y académica de número de la Academia Nacional de la Historia. Realizó sus estudios postdoctorales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido profesora invitada de varias universidades europeas y latinoamericanas. Ha publicado también artículos en revistas especializadas, artículos de libros editados en Argentina, Chile, Francia, España, México, Perú, Colombia y Brasil. Es autora de diversas publicaciones como San Martín, una biografía política del Libertador, publicado en el año 2019, San Martín, de soldado del rey a héroe de la nación, en el año 2010. También tenemos otra publicación denominada Los hijos de la revolución, familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX, publicadas en el año de 1999, por el que recibió el premio Academia Nacional de la Historia, entre otros. Asimismo, ha editado microanálisis y ensayos de historia argentina. Realiza una activa participación en medios de comunicación sobre temas relacionados a su especialidad. Actualmente es directora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro Científico y Tecnológico CONICET Mendoza. También nos acompaña la doctora Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández García es doctora en Historia por la Universidad de Navarra, España, y magíster en Educación, con mención en Historia por la Universidad de Piura. Sus investigaciones inciden en la nueva historia de los procesos de independencia en el Perú, la historia regional frente a una historia de visión capitalina y los procesos de construcción de las repúblicas y del Estado. Es miembro asociado del Instituto Ribagüero, miembro de número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica y miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Forma parte de la Secretaría Ejecutiva de los coloquios hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú del Instituto Ribagüero y actualmente es docente e investigadora en la Universidad de Piura Campus Lima. Es autora de importantes publicaciones, entre las que destacan José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú, 1783-1858, publicado en el año 2019, coeditora de La Historia Económica del Norte Peruano, Señoríos, Haciendas y Minas en el Espacio Regional, publicado en el 2017. También otra publicación es La Élite Piurana y la Independencia del Perú, la lucha por la continuidad en la naciente República, 1750-1828, publicado en el año 2008, entre otras publicaciones. Asimismo, ha colaborado para revistas científicas y obras colectivas. Bienvenidas a las dos. Ahora sí vamos a ceder primero el uso de la palabra a la doctora Bragoni para conversar acerca de San Martín y la independencia peruana. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y particularmente deseo expresar mi agradecimiento a la comisión organizadora de este evento, también a Elizabeth que me acompaña en esta conferencia, que está destinada a conmemorar el bicentenario del desembarco de la Expedición Libertadora en Paracas. La Comisión del Bicentenario del Congreso de la República del Perú, como también las universidades y organizaciones de la sociedad civil, se aprestan a celebrar un acontecimiento que socavó los pilares del último baluarte de los defensores de la monarquía española en la América del Sur, mediante una serie de actividades dispuestas a conectar pasado y presente en vista a reactualizar identidades y sentimientos de pertenencia colectivos que enlazan la historia peruana
con la del subcontinente. La celebración constituye entonces un primer eslabón de una cadena conectada de recuerdos que incluirá sin duda la del año próximo, ¿no es cierto?, 1821, que subraya la Declaración de la Independencia Peruana. Son conmemoraciones importantes que destacan también la que podrá realizarse en 1824, ¿no es cierto?, cuando se conmemore también el último, diríamos, la derrota del último bastión realista, que destaca sobre todo el flujo y reflujo de los ejércitos libertadores para extirpar el poder colonial en los antiguos territorios americanos. El desembarco en Paracas constituyó sin duda la piedra de toque del avance de la expedición en los territorios, ciudades y pueblos que se fueron pronunciando a favor de la independencia sobre la base de la coacción y de una nutrida red de apoyos locales que desde 1818 difundían impresos y proclamas esperanzadoras con el fin de insuflar el sentimiento patriótico y antiespañol en los territorios del antiguo virreinato peruano. El progresivo avance del ejército y de la incursión naval que bloqueó el puerto del Callao y atemorizó Lima estimuló la independencia de Guayaquil, de Trujillo, de Lambayeque y de Piura, volcando las intendencias de la costa y el norte a favor del ejército y de su jefe. Ese denso proceso político pone de relieve una serie interconectada de estrategias políticas y militares diseminadas en el tiempo y en el espacio por actores individuales y colectivos provistos de capitales o atributos muy diversos. Mirada de ese modo, el análisis de la incursión marítima y naval que hoy evocamos exhibe sin lugar a duda el peso de la coacción y también de la fuerza de la opinión en el vuelco de una porción del territorio peruano a la independencia entre 1820 y 1821. Sin embargo, al observar en detalle las formas de aceptación de la autoridad, se distingue la eficacia de una estrategia que combinó de manera selectiva la vía coactiva con la de la negociación. Diríamos, esa combinación o esa doble estrategia, la coacción y la negociación, nos invita entonces a reflexionar sobre una noción, que es que la independencia negociada no parece ilustrar solo las tratativas con los virreyes, primero celebrada en Miraflores y más tarde en las conversaciones de Punchauca, cuando San Martín, ¿no es cierto?, y el Círculo de los Libertadores mantuvo dos instancias de negociación con los virreyes, primero Pezuela y después La Serna. En su lugar, el accionar del ejército y de sus jefes parece tener como base la necesidad u oportunidad de mostrar lo que San Martín y muchos de ellos denominaban la moderación de la revolución política, como recurso eficaz para quebrar sobre todo la férrea fortaleza de Lima a la causa de la independencia. Y esa tónica, vale recordar, irradió los principios volcados en el periódico que acompasó el avance del ejército, El Pacificador del Perú. Ese periódico o esos impresos, mediante el cual Monteagudo difundió que la independencia del Perú era irrenunciable, enfatizó el justo derecho de los americanos al autogobierno y puntualizó especialmente la conveniencia de la monarquía constitucional como fórmula institucional adecuada para fundar el gobierno libre y colocar a América en un plano de igualdad con España y con Europa. Ese vocablo, el de pacificador, remitía a la figura de San Martín y cabalgó junto con otros vocablos como el de protector y el de libertador. A mi juicio, ese juego de palabras, esos tres conceptos, libertador, protector y pacificador, parece ilustrar una interlocución amplia, inscripta en la especificidad peruana y también
y sobre todo para San Martín y para el grupo, ¿no es cierto?, de oficiales que habían acompañado y que habían realizado primero la campaña Chile y luego habían iniciado, después de 1820, la del Perú, acumulaba la reserva de experiencia de las revoluciones sudamericanas y, lo que no es menor, se ajustaba o se colocaba o tenía en cuenta el momento liberal español que San Martín y sus círculos juzgaron oportuno para conciliar la independencia peruana con el sistema monárquico constitucional, en vista a un diagnóstico pesimista sobre el estado social de los pueblos, el cual, según San Martín Monteagudo o Tomás Guido, consideraban que no ofrecía un campo propicio para recibir, como lo señaló Guido en 1865, la semilla de las instituciones liberales o de la República. Lo cierto es que esa geografía craquelada de soberanías independientes, que recorren el tránsito de San Martín y de la expedición de Paracas a Huaura, habría de cumplir un papel crucial en la estrategia política y militar para traccionar sobre la rutilante ciudad de los Reyes en medio de las negociaciones que mantuvo con la Serna, que despertó, vale recordar, desconfianzas en los sectores populares, sobre todo que estaban expectantes de las promesas del Libertador, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta la seguidilla de proclamas y la diferenciación de las interpelaciones de esas proclamas que habían incluido particularmente a los grupos de color o las castas. El humor popular no pasó desapercibido en esos expectantes días del armisticio, por el general sobre todo y por su círculo íntimo, quien supo, por medio de los informantes secretos y de los espías esparcidos en la ciudad, cito, que San Martín los entregara al virrey. Resultaba un acto inaceptable para los que venían operando a favor, cito, de la patria triunfante en Lima. Más aún cuando ya se había difundido que el séquito del virrey había votado por la guerra, había difundido que destruiría la ciudad, se retiraría al Alto Perú y proclamaría un descendiente de los incas por rey, con la ilusión de sujetar la obediencia social a la autoridad realista. A esa altura, el movimiento de las tropas patriotas había persistido en la sierra y avanzaba tímidamente en la costa. A su vez, guerrillas de indígenas circundaban Lima, activando el legendario temor de la élite limeña, el tumulto y la furia plebeya que nunca había sido olvidada desde los levantamientos altoperuanos de fines del siglo XVIII. San Martín había sido explícito, por otra parte, al subrayar, cito, que el mismo desorden con que inevitablemente debe hacerse esta clase de guerra, cierro cita, y había exigido depositar en hombres de poco discernimiento, como los definió, y de carácter arrojado, como lo definió en una carta a un espía, la conducción de 600 hombres integrados en diferentes partidas de guerrillas. Todos habían sido distribuidos en las inmediaciones de Lima con el fin de hostilizar la capital, privarla de recursos, fatigar a las tropas, minar la opinión y difundir papeles y proclamas que fomentaran, cito, palabras de San Martín, el espíritu de deserción en sus soldados, dado que eran en su mayoría americanos y no españoles peninsulares. En este contexto se produce entonces el ingreso de San Martín a Lima el 10 de julio. Lima, para San Martín, había sido la ciudad más atrayente del imaginario americano abonado desde su partida desde Cádiz, en 1811. Y su ingreso fue cuidadosamente calculado y preservado en función de mantener el orden público y obtener de las corporaciones urbanas el consenso activo de su autoridad. Esa nueva conquista supuso concesiones de naturaleza muy variadas,
Sabemos que visitó al arzobispo, al ayuntamiento, a la nobleza titulada limeña, reemplazó las guerrillas de indios por tropas regulares, limitó la leva de esclavos y castas para temperar el malestar de los amos, se alojó en la fortaleza del Callao y solo más tarde ocupó el magnífico Palacio de los Virreyes. De manera simultánea, San Martín incitó al ayuntamiento para que convocara una Junta General de Vecinos Honrados y hacer explícita la voluntad general a favor de la independencia, que se convirtió en el anticipo de los rituales cívicos fastuosos y que replicaban o que resignificaban los antiguos, digamos, rituales de los virreyes, que se celebraron el 28 de julio de 1821 en las principales plazas de la ciudad, cuando las corporaciones urbanas y el vecindario, con el protector a la cabeza, realizaron la solemne proclamación y jura del Acta de la Independencia. Días después, San Martín encabezó el protectorado del Perú, una ingeniería institucional de linaje europeo, cuyo último eslabón había integrado el repertorio de instrumentos de control territorial y político que Napoleón I había puesto en práctica en los pueblos y principados escindidos de la égida prusiana. No hay evidencia firme que el Libertador haya brevado en esa tradición, aunque es probable que la elección de dicho artefacto haya reposado en la malograda reserva de experiencia rioplatense y en las novedosas formas de gestión o administración de territorios libres escindidos de viejas jurisdicciones imperiales. En su lugar, y como bien sabemos, el protectorado se fundamentó en el imperio de la necesidad, o, como también se lo llamó, el imperio de las circunstancias, que justificó la suma del poder político-militar sin injerencia en materia civil, con el fin primordial, una obsesión sanmartiniana, que era controlar la anarquía y evitar el desorden social. Una experiencia que había vivido antes de que llegara a América y que justamente lo había observado y hasta padecido durante la guerra de independencia en la península. Se trataba entonces el protectorado de un sistema gubernamental de naturaleza provisional, que esquivó la reunión inmediata de congresos constituyentes con un doble propósito. Por un lado, frenar los males y evitar la anarquía, e instalar la monarquía constitucional con un príncipe europeo en su cúspide, por entenderla como ingeniería institucional adecuada frente al estado social de los pueblos y regular la sucesión, esto es, domesticar la rivalidad entre partidos o entre iguales. También sabemos que la preferencia monárquica del protector y su fracaso lo condujo a abandonar el teatro de la guerra sin haber afianzado la independencia. En 1824, mientras una pequeña porción del desgranado ejército de los Andes se alzó con el triunfo que extirpó el poder colonial en América del Sur, San Martín ya había emprendido el regreso al viejo mundo, desde donde observaría el atribulado trayecto político de los estados de América que había contribuido a fundar. Y es justamente esa mirada transatlántica la que permite entender mejor una concepción de las revoluciones políticas que priorizó el orden a la libertad, una cosmovisión del poder independiente que hace también comprensible la preferencia sanmartiniana por sistemas políticos centralizados o autocráticos, toda vez que la monarquía constitucional quedó sepultada en la América libre. En torno a ello, y para ir cerrando, me pareció oportuno traer a colación una epístola, una carta, que le dirigió el general chileno Francisco Pinto a San Martín en 1842, cuando vivía en Francia, ¿no es cierto?, en París, en la que le señalaba la manera en que las dirigencias latinoamericanas habían conseguido erigir repúblicas, cito a Pinto, hablando lengua española. Cierro la cita. En aquella oportunidad, el primer chileno que San Martín había conocido en Buenos Aires en 1813, cuando portaba credenciales diplomáticas para obtener la protección de Gran Bretaña
y entablar negociaciones para confederar los gobiernos resultantes de la crisis imperial, expresó al legendario general del Ejército de los Andes y libertador de 3 países. Cito: pero usted verá que conoce la fisonomía de nuestro país, habrá advertido que nunca lo haremos a la manera de la democracia de Estados Unidos, sino que seremos republicanos a la española. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz Bragoni. A continuación, invitamos a la doctora Elizabeth Hernández, quien nos narrará acerca de José de San Martín, visto desde el Perú. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la Comisión Especial Conmemorativa Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú del Congreso de la República, a Claudia Neira por la invitación, ¿no?, específica, ¿no?, y por las coordinaciones. Estoy muy contenta y muy feliz también de compartir este espacio con Beatriz Bragoni, una gran especialista, ¿no?, como lo ha mencionado ya Claudia al comienzo, en toda esta época de la independencia y en concreto del personaje que nos estamos deteniendo, ¿no? Y además con Beatriz hemos coincidido ya en otros eventos, así que muy bien, muy contenta y muy cómoda también de estar en este momento. En el contexto de los 200 años del desembarco en el Perú de la Expedición Libertadora del Sur, mi intervención la he querido titular José de San Martín visto desde el Perú. La intención no es hablar de la figura de San Martín, sino de la forma en que fue visto y percibido en el Perú, sobre todo por los peruanos, la forma en que fue entendido y la respuesta que generaron sus acciones, cosa que creo que no se ha hecho demasiado en los estudios históricos, me refiero a la historiografía independentista, sobre todo peruana, ¿no? En otras palabras, me interesa la interacción que tuvo con parte de nuestra sociedad, poniendo el énfasis en la perspectiva peruana y dejando a un lado por un momento su faceta heroica. El Perú era un universo social complejo, que necesariamente también dio respuestas complejas. Ello explica que en esa interacción con San Martín, las respuestas fuesen necesariamente diversas. No hubo ni podía haber una mirada peruana única ni unívoca. En ese sentido, he dividido mi exposición en 3 partes. Por un lado, San Martín visto como un conjunto de peligros. Por otro, la imagen expectante y positiva ante la llegada de la expedición. Y finalmente, una visión historiográfica sobre ese personaje en su relación con otros líderes peruanos de nuestra independencia. Algunas de las cuestiones, ¿no?, también pues, las ha mencionado, ¿no?, las ha analizado Beatriz hace unos minutos. Bueno, en primer lugar, la imagen inicial de José de San Martín para un sector de la población fue de temor, de miedo, inclusive de indignación. Cabe recordar que el primer contacto que tuvieron los peruanos con la expedición libertadora fue a través de Lord Cochrane en el año 1819. La marinería de Cochrane en algunos puertos se dedicó al expolio y al saqueo. En una de mis investigaciones mostré cómo la sociedad paiteña y piurana daban cuenta de los estragos de esos, cito, piratas de Chile que se hacen llamar patriotas. Paita, puerto atacado por piratas y corsarios a lo largo de su historia, vio que Cochrane y su escuadra se comportaron igual. Así, desde antes de que San Martín pusiese un pie en tierra peruana, la idea de la independencia para muchos suponía caos y latrocinio. El viajero inglés William Bennett Stevenson reafirma este temor al decir: la llegada de la escuadra chilena a la costa del Perú produjo de pronto un temor de que esta parte de Sudamérica se convirtiera en el escenario de la guerra, pues la guerra estaba en la misma puerta. Ya desde la batalla de Maipú en 1818, San Martín representaba varios peligros para unos y para otros. En una solicitud del secretario de Estado en España, el virrey La Serna resumió esa peligrosidad. San Martín iba aumentando el número de soldados, nos dice el virrey, ofreciendo la libertad a todos los esclavos bajo la sola condición de servir durante la guerra. Por ello, La Serna tuvo que dictar la providencia de armar 1.500 negros esclavos
liberándolos. Abro comillas, medida ruinosa, pero necesaria en mi situación. Cierro cita. Este decreto suponía la ruina de los lugares que ya no contaban con esa mano de obra esclava. Esto fue un impacto negativo para la imagen de San Martín. A su vez, San Martín daba la libertad a los negros esclavos que se enrolasen a su causa, también por necesidad, pues, afirma, el virrey lo estaba haciendo. En una carta al marqués de Torretagle, San Martín se expresaba con estas palabras, cito, «Me veré en la necesidad de proceder sin consideración alguna y de dar la libertad a todos los hombres de color, por repugnante que esto sea a mi razón y sentimientos». Fin de cita. Quizá por ello, amén de otros condicionantes, San Martín, llegado el momento, no dio la libertad absoluta a los esclavos. El virrey La Serna menciona otros estragos patriotas, como el bloqueo de las costas peruanas, bloqueo que paralizó el comercio, alejó a los capitalistas, menguó la mano de obra en las minas. A ello se le sumaba la escasez de víveres desde la derrota realista en Maipú. San Martín, por tanto, representaba debacle económica y desabastecimiento, sobre todo en la capital. El bloqueo de Lima, como sabemos, era precisamente parte del plan de conquista de la capital por parte de San Martín. Para el Cabildo de Lima, esta situación caótica era la que hacía que la gente acogiese el estandarte de San Martín para no morir de hambre, en palabras del Cabildo. En una proclama a la población de Huamanga, La Serna recurre a un argumento muy sensible en contra de San Martín: las contribuciones forzosas y el incumplimiento de las promesas del líder argentino al respecto. Peruanos, dice el virrey, no os dejéis alucinar con las promesas que os hacen los sediciosos de que pagaréis contribuciones y que seréis libres. Volved los ojos a Lima y otros pueblos que por desgracia ocupan y os desengañaréis de que están agobiados con las contribuciones que les han impuesto. Fin de cita. San Martín, por tanto, significaba la inestabilidad familiar, económica, política, es decir, significaba la anarquía para el Perú, palabra recurrente en torno a su imagen, que también va de ida y de vuelta. Es verdad que muchos miembros de la élite peruana, por convicción o también por interés de estar del lado de más fuerte, siguiendo una línea historiográfica, se convirtieron al bando patriota, pero estuvieron también los que no lo hicieron. Ante ese temor a la independencia y a San Martín se dio la huida. Los que tuvieron posibilidad de irse del Perú lo hicieron sobre todo desde el año 1821. Aunque en sus proclamas San Martín intentaba infundir tranquilidad, sobre todo al estamento de privilegio peruano, algunos miembros de la élite se fueron. Respecto a estas proclamas, me parece muy sugerente lo que afirma Mariano Felipe Paz Soldán cuando dice que no era prudente infundir recelos a una parte de la sociedad peruana, abundante en riqueza, que podía con su dinero y con el prestigio de que gozaban en el pueblo, estorbar los progresos de la independencia, temerosos de perder sus títulos de nobleza. A esa nobleza se dirige San Martín diciéndole que la revolución no era contra sus privilegios. A pesar de ello, la imagen de San Martín propició el desarraigo. Los trujillanos, voy a poner un ejemplo norteño, los trujillanos Diegues Florencia eran miembros de la élite. Luego de proclamada la independencia en Trujillo en diciembre de 1820, dos de los hermanos Diegues se fueron a España, huyendo de esta nueva realidad política y de la inminente presencia de José de San Martín en la capital peruana. Afirmaban que muchas personas se iban de Lima, unas porque las han despojado y otras porque no se conforman. Dentro de la familia Diegues, entre los que se quedó un personaje también muy importante, Tomás Diegues Florencia, que llegó a ser luego en 1837 obispo de Trujillo. El punto de quiebre para la capital fue el retiro a la sierra del virrey a inicios de julio de 1821 para rearmar su ejército. Miedo, pánico, terror son las palabras que usan viajeros como Basil Hall para representar la situación que se vivió en la capital cuando miles de personas se dirigieron al puerto del Callao a buscar navíos que los llevasen lejos. Dudaron de la sinceridad de San Martín o de su capacidad para poder cumplir lo que había prometido. Pero sobre todo, para esos miles de personas,
San Martín era el mayor de los males, el mayor de los peligros, no solo por sí mismo, sino y sobre todo por el peligro de una revolución social. Se temía el ataque de montoneras indígenas o un levantamiento de esclavos. En cuanto a la percepción de inseguridad personal, los peninsulares que se quedaron en el Perú, como sabemos, fueron perseguidos. Y al respecto quiero aclarar un punto. Existe la idea de que la política persecutoria antipeninsular empezó en el Perú recién con San Martín y con Bernardo de Monteagudo en Lima. No obstante, esta política empezó con antelación en las ciudades que proclamaron su independencia antes de julio de 1821. En definitivas cuentas, con San Martín o en su nombre, ocurrió lo que el virrey advertía en sus proclamas. San Martín incumplió sus promesas. En la segunda parte, como otra cara de la misma moneda, la imagen de José de San Martín fue también de expectativa, emoción y esperanza para un sector de la población peruana. A diferencia de lo que sustenta una parte de la historiografía, sí existía un bando patriota en el Perú que apostaba por la independencia. No se trataba de un bando homogéneo y unificado en torno a una única persona, pues tampoco el Perú era una unidad. Pero era una facción que desde las distintas regiones venía trabajando por la independencia, por lo menos desde inicios del siglo XIX, a través de reuniones clandestinas, logias y conspiraciones de todo tipo. En el norte tenemos el caso del comerciante lambayecano Juan Manuel de Iturregui, quien fundó en Lambayeque una logia que trabajaba por la causa patriota. Además, aprovechó uno de sus viajes de negocios a Jamaica para comprar armas para la guerra por la independencia de su localidad. Iturregui es un personaje que merecería un estudio biográfico mucho más profundo. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, precursor de la independencia, que participó en cuantas conspiraciones existieron en Lima desde el período de las Cortes Gaditanas, es el ejemplo más evidente de la existencia de los grupos patriotas que se manejaban solapadamente y que apoyaron la campaña tanto de Cochrane como de San Martín. El aristocrático Ribagüero era líder de una facción patriota que extendía sus ramificaciones por distintas regiones del Perú. Su liderazgo englobaba a personas de distintos sectores socioeconómicos, no solo a las élites. José de la Ribagüero, según Bartolomé Mitre, elaboró y envió a San Martín uno de los planes de conquista más detallado en información sobre puertos, haciendas, armas y demás cosas necesarias para encaminar las acciones militares. Además, en el día a día, Ribagüero aportó parte de su dinero a la causa patriota desde Lima, cuando ésta aún se encontraba bajo el poder del virrey. Por otro lado, el marqués de Torretagle fue otro de los patriotas con los que San Martín inclusive estrechó vínculos familiares y que aparece como líder patriota de otra red de importantes contactos favorables a la causa de la independencia. Torretagle menciona que a él se debía la creación del Regimiento de la Concordia del Perú, en que él había gastado más de 40.000 pesos con la idea de hacerse una fuerza suficiente para proclamar la independencia de Lima. Luego ese tema se frustró por múltiples razones. La correspondencia entre Torretagle y San Martín da cuenta de una relación estrecha de dependencia entre las fuerzas patriotas norteñas y la confianza de San Martín en su avanzada por el territorio peruano. Por lo tanto, San Martín encontró en el Perú varios liderazgos y redes de apoyo en información, monetario y hombres dispuestos a apoyar la campaña y que buscaron trabajar en conjunto con él. Para estas personas, la idea de la independencia y de San Martín era arriesgada, pero positiva, y era un gran anhelo. Paz Soldán menciona que los patriotas estaban desesperados porque llegase ya la expedición libertadora al Perú. Cito, dirigían manifiestos a los gobiernos de Buenos Aires y Chile, exponiéndoles que no era tiempo ya de remitir proclamas, papeles, etcétera, sino secamente tropas, cañones y balas. Fin de cita. Esta desesperación es la que se advertía meses previos al ingreso de San Martín a la ciudad de Lima. Muchos patriotas recurrían a Ribagüero prácticamente pidiendo explicaciones sobre por qué tardaba tanto San Martín, sintiendo temor de que les estuviesen engañando.
De tal manera que, así como San Martín representó la anarquía política y social, su llegada también significó la renovación del patriotismo. No olvidemos, además, que para ese momento San Martín representaba fortaleza frente a un virrey cuyo poder había venido menguando desde la pérdida de Chile. Así, con San Martín en el Perú, las deserciones al bando patriota fueron cotidianas, engrandeciendo la causa de la independencia, sobre todo en la concepción del público inclinado a ella. Un último ángulo de interés que he podido advertir en el estudio de esta época, que vengo trabajando y que me parece pertinente exponerlo, es el que tiene que ver con la visión de San Martín en el primer libro historiográfico sobre la independencia del Perú, que fue el que escribió José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete al final de su vida. En las denominadas Memorias de Prubonena, publicadas póstumamente en París en 1858, Ribagüero, decepcionado de la clase política durante y después de la independencia, se muestra profundamente crítico con José de San Martín. Su decepción es debido a un sinnúmero de errores que le adjudica a San Martín haberlos cometido, ¿no?, en el Perú. Por ejemplo, según Ribagüero, la persecución a los peninsulares atrajo al país la total pobreza, puesto que ellos tenían el numerario. Y en su defecto, dice Ribagüero, una buena política habría procedido al contrario, es decir, infundir confianza a los capitalistas españoles para que no sacasen del Perú sus capitales. Amén de otras decisiones cuestionables, debatibles en el desempeño de San Martín, pienso que el punto clave de la crítica de Ribagüero, compartida por un sector de la opinión pública peruana, era el siguiente. San Martín fue una gran decepción porque traicionó los principios en los que se basaba la expedición libertadora al venir al Perú. Si los peruanos le dieron el apoyo a José de San Martín, era porque lo consideraban un aliado, un apoyo, un auxiliar, un par, y establecieron comunicación con él en igualdad de condiciones. Al menos eso pensaban los patriotas peruanos. En ese sentido, afirma Ribagüero, San Martín traicionó el tratado celebrado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y la República de Chile, firmado en Buenos Aires en febrero de 1819, y que establecía sobre todo que el ejército auxiliar solo permanecería en el Perú el tiempo necesario para que se estableciera un gobierno nacional y luego se retiraría. Sin embargo, San Martín intervino en la política peruana, inauguró un gobierno protectoral y se instituyó como supremo protector, es decir, como jefe político del Perú. Ese no era el pacto. A San Martín se le apoyó como líder de un ejército auxiliar, no como un futuro gobernante en el Perú. De otro lado, en la línea monárquica sanmartiniana, Ribagüero añade que por mucho que San Martín intentase llevar a cabo su añorada monarquía constitucional para el Perú, esta adolecía de legitimidad, y no solo porque no partía la iniciativa de un noble, como afirma Scarlett O'Phelan, sino porque aquella procedía de un gobierno ilegítimo al no haber tenido el Perú libertad de elegir a un jefe supremo peruano. En el contexto independentista, una independencia peruana, hecha por peruanos, era la opinión de varios de los protagonistas de la época. José de la Riva Agüero, Hipólito Unanue y Agustín Gamarra formaban parte de esta tendencia, figuras clave innegables en este proceso y en torno a las cuales se ha tejido el imaginario de que no eran capaces, que las élites peruanas no tenían luces para el gobierno, y se ha venido considerando que el gobierno de San Martín era la consecuencia natural de su llegada. Esto no fue visto así por muchos protagonistas de la época. Este fenómeno es clave para explicar la independencia peruana y su relato posterior. Y la opinión vertida por Ribagüero al respecto da un giro significativo a esta parte de la historia y contribuye al debate. Según esta visión historiográfica, San Martín, lejos de ser el líder argentino, sin el cual tal vez la independencia hubiese iniciado más tarde, se convierte en un personaje que se apropió de un espacio político que no le correspondía. Como decíamos al comienzo, la visión de San Martín desde el Perú no es única, no va en una sola dirección y al contrario,
ya en la propia época de la independencia supuso diversas interpretaciones. Son estas las que he querido destacar como una manera de analizar el impacto positivo, negativo de la presencia de San Martín en el Perú, la importancia de los liderazgos peruanos, sin los cuales San Martín no hubiese podido llevar a cabo su empresa, y finalmente la consideración en la opinión pública y en la historiografía peruana decimonónica de otra dimensión del personaje a 200 años de su llegada a las costas del Perú. Nada más por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Bien, antes de culminar con la conferencia, queremos invitar nuevamente a las historiadoras a fin de dar sus comentarios y reflexiones finales. Doctora Bragoni tiene primero el uso de la palabra. Bueno, es muy interesante esta puesta a punto, diríamos, de las diferentes narrativas que ilustran, ¿no es cierto?, las identidades nacionales que de alguna manera se iban forjando en el desarrollo de las guerras de independencia. Es un tema realmente importante. Es necesario mejorar los focos de atención sobre el juego de estas narrativas y también del impacto de las narrativas en la constitución de las historiografías nacionales, ¿no? Lo que está claro con la expedición libertadora al Perú es que las naciones todavía no están constituidas, pero que las guerras de independencia precipitan sensibilidades colectivas y también el papel que ocupan las élites en este desarrollo. Está claro también que el carácter no consolidado todavía de las geografías nacionales suelen atribuir identidades previas que están sometidas a una serie de elaboraciones que me parecen importantes de confrontar, porque lo que ha señalado muy bien Elizabeth en cómo la lectura de Ribagüero, que es posterior, está mostrando la puja justamente en la constitución de esas narrativas, ¿no? San Martín, en este sentido, ahí hay un punto, diríamos, delicado, o al mismo tiempo, no diría delicado, sino lo que está mostrando justamente la expedición es el carácter indeterminado que todavía tienen las naciones, pero hasta qué punto esa movilización de fuerzas militares y su propia composición diversa está precipitando también pujas intestinas que son relevantes, ¿no? Por otra parte, y diríamos, para cerrar mi intervención, me parece que justamente ese carácter indeterminado de las independencias muestra la puja y la confrontación entre proyectos políticos que son rivales, ¿no? Y ahí la discusión que es importante de señalar es esta basculación que hay entre los que piensan o los que atribuyen a que la monarquía constitucional puede ser la vía de transición en la conformación de los gobiernos libres y los que asocian el proceso de las revoluciones de independencia con la república desde un primer momento. Y es justamente esa discusión la que revela, diríamos, cómo el colapso del Imperio Español da lugar a estas discusiones, da lugar a estas experimentaciones y al mismo tiempo pone sobre el tapete que la República termina siendo el artefacto político aceptado muy tempranamente en América Latina, podríamos decir, entre 1820 y 1830. Y también
que este proyecto, diríamos, esa idea de montar o de organizar monarquías constitucionales no era un tema demasiado ajeno a la agenda de las élites hispanoamericanas en 1820. Eso lo demuestra como justo el caso mexicano, ¿no es cierto? Que también ellos están celebrando y conmemorando la independencia, que fue primero sobre la base de una negociación con las autoridades españolas y que después termina fracasando. Y también hay que tener en cuenta el peso que tenía dos cuestiones importantes. Uno, cómo Brasil había conseguido la independencia en formato monárquico, y el otro, que no es menor, es el contexto internacional en el cual la expedición libertadora y la independencia del Perú se dirime, que ese contexto internacional mostraba un reflujo de las, diríamos, de las opciones revolucionarias en función del restablecimiento de las monarquías absolutas en Europa, y por otra parte mostraba que solo la República Norteamericana era la que había sobrevivido y la única existente en ese mundo. Por lo tanto, diríamos, este repaso necesario de evocar la independencia peruana en un contexto que es muy distinto diríamos, al contexto de la formación de las juntas, por ejemplo, en 1810, diríamos, de todos los movimientos refractarios de la situación española, como también de la situación hispanoamericana en general, revela un punto final, te diría yo, ¿no? Que es lo que me gustaría cerrar mi intervención. Ese mundo que se derrumba, el del Imperio Español en América en pocos años, tiene que ver con un experimento formidable de precipitación de identidades nacionales que van a ser muy distintas a las imantadas por los nacionalismos territoriales después de 1830. Por lo tanto, este ejercicio, que es conmemorativo y de vincular pasado y presente, nos invita a mejorar las observaciones sobre ese denso proceso político, y al mismo tiempo nos invita a considerar digamos, las lecturas de los contemporáneos y las lecturas posteriores a cómo se narró ese pasado. Y ahí el siglo XIX, el hispanoamericano, es sumamente rico en los procesos diríamos, de evocación del pasado revolucionario y en la combinación y en la selección de olvidos y recuerdos que cada uno de los estados nacionales y de las culturas nacionales van a adoptar para erigir sus panteones patrióticos y sus héroes de la independencia. Muchas gracias, doctora Bragoni. Tiene el uso de la palabra la doctora Hernández a fin de dar sus comentarios y reflexiones finales. Sí, muchas gracias, Claudia, por el pase. Y bueno, decir que he aprendido muchísimo, ¿no? de esta puesta, ¿no? en debate, ¿no? de lo que vendría a ser temáticas, ¿no? tan comunes entre nosotras. Y estoy completamente de acuerdo en lo que se planteó, ¿no? En lo que planteó Beatriz respecto a cuestiones, por ejemplo, de opinión pública, que me las he ido notando, opinión pública, lo de independencia negociada, los términos no símiles entre pacificador, libertador, protector. Me parece que el tema, la cuestión de los vocablos y lo que viene detrás, ¿no? de cada uno de ellos también da como para pensar mucho, ¿no? El tema de esa desconfianza que también se manifestó de algunos sectores populares ante las proclamas de San Martín, el tema de la expectativa y la alegría, vamos a decir el entusiasmo, ¿no? que va a encontrar la expedición libertadora en los puertos en los que desembarca, porque si por un lado, como dije, Cochrane es visto como un pirata, también por una parte de la población que los recibe es visto como un libertador.
y entonces es asumido como tal. Incluso los indígenas paiteños le piden a Cochrane que les deje armas para defender ese puerto como suyo frente a las autoridades españolas, ¿no? Y efectivamente el tema de los proyectos políticos, ¿no?, que están en pugna y que empieza la puja, me parece a mí un tema fundamental en la historiografía. Y pienso que el tema, al menos desde lo que he podido mirar para el ámbito peruano, ya los últimos tiempos como que se empiezan a mover las aguas. Pero aquellos monárquicos y aquellos proyectos que van en esa línea, que iban en esa línea en el siglo XIX, al menos en la historiografía peruana, habían estado bastante relegados, precisamente porque no fueron los que vencieron, vamos a decir, en los debates, ¿no? Los que vencieron en los debates pues van a ser los partidarios de la República. Y sobre eso incluso en los propios republicanos hay niveles de confrontación, y en los propios monárquicos hay niveles de confrontación. Ribagüero y Torretagle están en conflicto, ¿no? Vamos a decir constante. No veo yo una relación tan fortalecida como entre Torretagle y San Martín, por ejemplo, por poner solamente estos ejemplos. Entonces, también el tema de las tendencias o de las visiones historiográficas me parece fundamental rescatar, ¿no?, lo que vendrían a ser las opiniones del momento. Me he centrado en las memorias de Prubonena por sacar, digamos, citas exactas, más o menos, pero esto ya se advierte en la propia correspondencia de la década de 1820. Y es muy elocuente, ¿no? Gamarras, Ribagüero, Unanue en su relación con San Martín, en su relación también con Ribagüero, Andrés de Santa Cruz. Es decir, ver el conjunto de personajes es un poco a lo que va la idea con la que quiero finalizar. Creo que la figura de José de San Martín en el proceso de independencia es fundamental. Pero también creo que es necesario el estudio de las redes peruanas de este líder argentino, las cuales solo se están empezando a esbozar. En esta oportunidad solo he mostrado unos pocos apellidos, pero estos a su vez tienen tras de sí otros nombres, otros contactos, espacios locales, regionales, en los que también se luchó a favor y en contra de la independencia, tanto en los campos de batalla como en el campo discursivo. Por otro lado, como he dicho en anteriores intervenciones, hay que seguirle la pista tanto a los que no quieren la independencia como a los que la quieren y la esperan. Este bicentenario, pienso, nos tiene que encontrar reflexionando sobre todo el proceso con mirada amplia, interrelacionando tanto las cuestiones locales como las cuestiones nacionales con las historias continentales. Y creo que la figura de Ribagüero, de José de San Martín, en torno a ella es que se pueden advertir también estos procesos y verlos de una manera transversal. Así que nada, finalmente espero haber contribuido, ¿no?, con lo que vendría a ser una puesta en debate y con una revisión historiográfica que me parece tanto de San Martín en el Perú como de la historiografía peruana se echa en falta en estos momentos, camino al bicentenario. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Agradecemos a las historiadoras Beatriz Bragoni y Elizabeth Hernández por su valiosísimo aporte, así como también a las personas que se conectaron vía nuestras redes sociales y a los televidentes quienes nos sintonizaron a través del canal del Congreso de la República. Muchísimas gracias.